No. Papa Ratzinger del Cisma Conciliar niega la existencia del limbo. El propósito principal que nos ha llevado es exponer esta enseñanza de la doctrina sobre el limbo, aun no siendo un dogma formal de la Iglesia, es el de aportar más elementos, para fundamentar nuestra fe católica, ya que siempre, nos encontramos, con los enemigos de la Iglesia, buscando de un modo y de otro, desvirtuar las enseñanzas cristianas. Y en esto de atacar y desvirtuar en mucho o en algo a la doctrina católica, van muy de la mano, la acción y la supuesta reacción, la acción con la secta postconciliar modernista masónica protestante, con cientos de herejías, y por otro lado, como reacción controlada están los lefebvrianos acuerdistas, la fraternidad S. Pío X y los mitigados con J. C. Ceriani a la cabeza, atacando heréticamente el dogma de la infalibilidad pontificia, para justificar su errónea y herética posición de un papa. Hereje, nota nuestra, este sacerdote ahora no reconoce como papa a Bergoglio, pero no sabemos si sigue reconociendo como papas a sus inmediatos predecesores, y en el lado contrario tomando una supuesta ortodoxia católica están los dimonianos incongruentes y contradictorios, porque por un lado atacan al modernismo y su jerarquía y por otro lado asisten a los oficios litúrgicos con esos ministros modernistas que atacan. Quienes por defender una errónea y maliciosa interpretación del dogma de que fuera de la Iglesia no hay salvación y poniéndose contra todos los teólogos, papas y manuales eclesiásticos han llegado a clausurar dentro de la doctrina cristiana los bautismos de deseo y de sangre, los cuales no son más que el deseo del mismo santo bautismo. Nota nuestra, el autor se olvida de otros que niegan la existencia del limbo como lo hacen los modernistas. Algunos sacerdotes dan clases en los seminarios de los que sostienen la tesis ridícula del Papa Materialiter coinciden en esto con el modernista Ratzinger. Por el lado de la secta postconciliar modernista masónica protestante, que ha promulgado un sinnúmero de herejías, siendo la herejía fundamental y base todas las negaciones y clausuras, que ha eliminado de la doctrina cristiana el infierno, el purgatorio y el limbo. Esta es la herejía, la justificación universal incondicional tan maléficamente difundida por el Vaticano II en la Constitución Nostra Aetate, y en el documento Gaudium et Spes, N 22 al 24, ambos suscritos por Marcel Lafebre. Igualmente la Redemptor Hominis y la Fides et Ratio de Juan Pablo II, que nos dice que el hombre es salvo por la muerte de Cristo en la cruz y ya no necesita por este mismo hecho ni fe ni obras para salvarse. Con esto, nos dicen, que el ateo, el protestante, el budista, el luciferino, etc. son salvos puesto que no se requiere fe para salvarse, y también los multiasesinos, los violadores, los secuestradores, los narcotraficantes, los abortistas y otros están salvos ya que no se requieren buenas obras, puesto que Cristo murió por nosotros y nos rescató a todos en la cruz. Según esta doctrina todos estamos ya en el cielo después de la muerte, entonces ¿para qué preocuparnos y ocuparnos del alma y de ofender a Dios? De todos modos nos dirá la secta postconciliar ya todos somos santos y tenemos asegurada la gloria. Claro está que no nos dicen qué gloria, si la gloria cristiana con la visión beatífica o el mortalismo o nihilismo judío que esté implícito en las ceremonias fúnebres de la liturgia modernista. En el documento La esperanza de salvación para los niños que mueren sin haber sido bautizados, cuya publicación fue aprobada por Benedicto XVI, la comisión concluye que el destino de los niños que mueren sin haber recibido el bautismo es el cielo. La secta postconciliar ha clausurado el limbo de los niños, en el documento La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo del 19 de abril del 2007, número 26, 40, 70, basándose primero en que el limbo nunca fue declarado como dogma de fe, ni como algo definitivo, y en segundo lugar tomando como base el magisterio postconciliar de la Gaudium et Spes N 22 del Vaticano II, que enseña la aberrante herejía de la justificación universal incondicional, que dice que Cristo ha asociado a su misterio pascual a todos los hombres. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual, Gaudium et Spes N 22. Ahora veamos la verdadera enseñanza de la Iglesia sobre el limbo. La teología cristiana, en el caso de los niños que mueren sin bautismo, conforme con la doctrina de la revelación, enseña que tales almas obtienen una felicidad natural en el limbo de los niños. La razón es esta. Careciendo de la vida sobrenatural de la gracia, no pueden ciertamente llegar a la posesión del cielo. Pero por otra parte no han contraído mancha alguna personal. Quedan entonces en el plano del orden natural, y en este orden les corresponde la felicidad natural, para la cual no han puesto obstáculo alguno. Los niños que mueren sin bautizarse antes de que hayan llegado al uso de razón, esto es, antes de poder hacer un acto de fe sobrenatural y de verdadero amor o contrición, no pueden alcanzar la visión beatífica, o sea, el ver a Dios cara a cara con toda su magnificencia que es consecuencia de la gracia santificante, y así como esos niños nunca han recibido ni nunca poseyeron gracia santificante, tampoco alcanzarán la visión de Dios. No puede decirse que Dios sea injusto hacia ellos, pues el cielo es algo absolutamente gratuito, y Dios no esté obligado a concedernos esos dones gratuitos. Los niños que no han recibido el bautismo, al morir son llevados al limbo, un lugar de felicidad natural, pero en este lugar ellos no verán a Dios cara a cara. En el limbo ellos conocerán a Dios del mismo modo en que el hombre conoce a Dios naturalmente en la tierra poseyendo el conocimiento natural de la razón, y con un amor natural estando libres de toda clase de sufrimientos.
La presencia de Cristo glorioso en el juicio final no cambiará el destino de estos niños. Esto es lo que dice Santo Tomás. Ya que si estuvieran presentes, no sabrán de lo que se trata, puesto que a ellos les falta la virtud infundida de la fe, condición indispensable de conocer los misterios sobrenaturales como la visión beatífica. Y aún así, si ellos de algún modo entendiesen, nunca se entristecerían porque se darán cuenta que estando sin gracia santificante nunca fueron destinados a presenciar la visión de Dios. Ahora vamos a exponer la doctrina del magisterio de la Iglesia sobre el limbo. El Catecismo Romano en la página 377, nos dice, que todo niño que muere sin el bautismo y sin el martirio, no siendo capaz por carecer del uso de la razón de hacer el voto del bautismo, muere con el pecado original y es excluido del reino de los cielos y recibido en el limbo. El Catecismo Católico del Cardenal Gasparri en la página 135, escribe: el alma de los que mueren sin bautismo con el solo pecado original, carece de la visión beatífica de Dios, a causa del pecado original, pero no sufrirá las otras penas con que son castigados los pecados personales. El Papa Inocencio III, 1198 a 1216, dice en su carta Maiores Ecclesiae Causa Inverto, arzobispo de Arles: el pecado original que se contrae sin consentimiento se perdona en virtud del sacramento del bautismo; el pecado actual, empero, que con consentimiento se contrae, sin consentimiento no se perdona en manera alguna. La pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios, la pena del pecado actual es el tormento del infierno eterno. Pío VI salió a la defensa de esta doctrina frente a la interpretación pelagiana de los jansenistas, que falsamente querían explicarlo como un estado intermedio entre la condenación y el reino de Dios. DZ 1526. San Agustín y muchos padres latinos opinan que los niños que mueren en pecado original tienen que soportar también una pena de sentido aunque muy benigna, mitissima omnium poena. Ench. 93, los padres griegos, vg. San Gregorio Nacianceno, or. 40, 23, y la mayoría de los teólogos escolásticos enseñan que no sufren más que la pena de daño. En el Densinge encontramos la condenación de la doctrina de los armenios que negaba que los niños estuvieran manchados por el pecado original y aseguraba que Cristo padeció y murió por la salvación de los niños que nacieron después de su pasión, pues por esta pasión destruyó totalmente el infierno. Por lo cual muriendo sin pecado actual iban al cielo. Precisamente esta es la doctrina herética de la secta postconciliar para clausurar el limbo. Ya con esto, nos podemos dar una idea clara y exacta sobre lo que es el limbo para los católicos, es decir, es el lugar donde van los niños que han muerto sin el bautismo, no sufren la pena del fuego, pero no ven a Dios, es un lugar diverso de los demás condenados, no es verdad que allí odien y blasfemen actualmente a Dios por razón de la voluntad habitual dominante. La secta postconciliar que ha clausurado el limbo con el documento La esperanza de salvación de los niños no bautizados Avalada Ratzinger Taubar, y cuyos fundamentos los toma de las declaraciones y enseñanzas del Vaticano II, que abierta y descaradamente se oponen a las enseñanzas del magisterio anterior a este concilio, pero esto no ha sido notado por los fieles católicos que en muchos de los casos por una extrema y lamentable ignorancia de la doctrina de la Iglesia. La secta postconciliar ha negado la existencia del limbo, que siempre fue enseñada a través de la historia de la Iglesia, y al negarlo ataca el sacramento del bautismo, y en cierto modo despenaliza el aborto y ataca a la vida humana, que tanto se ufana de defender. 1. Ataca el sacramento del bautismo, porque si ya no existe el limbo en el que los niños son privados de la visión beatífica, ya que como dijo J. Pablo II la Iglesia no puede sino entregarlos a la gran misericordia de Dios quien quiere que todos los hombres sean salvados, entonces ya da lo mismo que un niño sea bautizado o que no sea. Debido a la enseñanza de la justificación universal incondicional. Como el limbo ha sido clausurado, entonces todos los niños que mueren aún sin bautismo, se han de ir al cielo como sostuvo el jesuita Luis Laderia, que fue el secretario de esa comisión teológica. Todos nosotros alentamos esperanzas de que todos los bebés vayan al cielo, la gente o el pueblo con esta creencia dejará de preocuparse por bautizar a sus hijos. 2. Esta doctrina, en cierto modo despenaliza el aborto, pues la mujer que se practique un aborto, ya sabe que su hijo asesinado, irá al cielo de todas maneras y pensará que le está haciendo un favor, si de por sí el aborto está despenalizado en muchas naciones, con estas enseñanzas, se aumentarán pavorosamente más estos crímenes contra seres inocentes, claro que con la venia de la secta. Reconocemos que el limbo no es un dogma, pero es una verdad católica, que sin ser dogma, así como los bautismos de deseo y sangre, no se pueden negar tan fácilmente, por las consecuencias que trae consigo. Además nos preguntamos, ¿no son nada las opiniones de los santos doctores, como San Agustín, Santo Tomás, la voz de los papas que han defendido esta doctrina en contra de herejes como los pelagianos, los jansenistas, o los cismáticos armenios? Que después de tanto tiempo vengan los Wojtyła Ratzinger Taubar a poner en duda esta creencia católica, que acaso se habrá equivocado la Iglesia durante tanto tiempo sin darse cuenta de este error. Claro que no, es la secta modernista y sus usurpadores que en nombre de la Iglesia enseñan estas aberraciones. Espero en Dios se reflexione sobre lo expuesto, con el fin de convencernos que aquellos que enseñan el error, no puedan ser llamados católicos, llámense modernistas, lefebrianos o dimonianos, puesto que el error y la verdad nunca pueden ser iguales. Artículo 2. Sobre la posibilidad de bautizar los fetos por cualquier persona. Sujeto del bautismo, de cómo actuar en casos extraordinarios. Introducción.
El caso del niño Mourtera me sugirió, al leer cómo su nodriza había cumplido con su obligación de católica bautizando al hebreo en peligro de muerte, la posibilidad de este artículo, en el cual podrá formarse el lector sobre las obligaciones morales de conferir el bautismo, bien ante un feto abortivo si tiene forma humana o embrionaria, y esté envuelto o no en las secundinas, en una cesárea, respecto a los niños expósitos o hallados, en relación con los niños de herejes y cismáticos, etc. Me ha parecido de interés muy práctico clarificar este asunto, ya que aunque haya católicos que saben qué ha de hacerse, he supuesto que la mayoría desconocen la obligación de conferir el bautismo en absoluto o bajo condición y el cómo se ha de hacer en casos de difícil acceso. La obligación es grave, puesto que el niño que no ha llegado al uso de razón, si no está bautizado, no entrará en el cielo, ya que no puede tener, como es lógico, un deseo del bautismo. El siguiente texto está tomado de la Teología Moral para Seglares de Rollo Marín. Sujeto del bautismo. Es una de las cuestiones más interesantes y prácticas de la teología del bautismo. Vamos a establecer, en primer lugar, el principio fundamental, que suena así. Es sujeto capaz del bautismo todo hombre viador no bautizado y solo él, en 864. Por hombre viador, como ya dijimos, se entiende toda persona humana, de cualquier sexo o edad, que vive todavía en este mundo. Los ángeles y los muertos no son capaces de recibir el bautismo ni ningún otro sacramento, ya que fueron instituidos por Cristo únicamente para la humanidad viajera en este mundo. Y es preciso que el hombre viador no esté bautizado todavía, ya que el sacramento del bautismo imprime en el alma su carácter indeleble, y no puede repetirse lícita ni válidamente. Es de fe que son sujetos capaces del bautismo incluso los niños antes del uso de la razón, como declaró Inocencio III contra los valdenses, cf. de 424 y 430, y el Concilio de Trento contra los falsos reformadores, de 868 a 870. Santo Tomás prueba hermosamente que es necesario bautizar a los niños, ya que nacen en pecado original, y solo el bautismo se lo puede quitar, y que es conveniente, para que, alimentados desde niños en las cosas pertenecientes a la vida cristiana, puedan más firmemente perseverar en ella, 111,689. Añádase a esto que los sacramentos producen la gracia ex opere operato a todos los que no les ponen óbice voluntario, y ciertamente que los niños no se lo ponen al bautismo, luego pueden recibirlo válida y fructuosamente. Ni vale objetar que para recibir el bautismo es necesaria la fe y la intención de recibirlo, porque eso se requiere únicamente en los adultos. Aunque los niños no tengan fe actual, la tienen habitual, al recibir con el bautismo el hábito infuso de la fe, y la Iglesia suple por ellos la falta de intención actual. Vamos a precisar ahora la forma en que debe administrarse el bautismo a las distintas clases o categorías de personas humanas que son capaces de recibirlo. A. Los no nacidos y los fetos abortivos. La persona humana comienza a ser sujeto del bautismo desde el instante mismo de su concepción en el seno materno. Esto plantea gravísimos problemas, que vamos a examinar a continuación. Primero, a nadie debe bautizársele en el claustro materno mientras haya esperanza fundada de que puede ser bautizado una vez que haya sido dado a luz normalmente. La razón es porque, aparte de las razones de pudor, el bautismo administrado al niño encerrado todavía en el seno materno es muy dudoso, por la dificultad de lavar ciertamente la cabeza del niño con el agua bautismal, y no es lícita la administración dudosa de un sacramento fuera del caso de necesidad. Sin embargo, cuando se tema fundadamente que el niño no podrá nacer o nacerá muerto, hay que administrarle el bautismo encerrado todavía en el seno de tu madre, valiéndote, VGR, de una jeringa, de una esponja empapada en agua, etc., bajo la condición, si retisi det pue nace vivo, debe repetirse el bautismo bajo la condición, en enotitas bautizado. Cuando se administra el bautismo intrauterino hay que procurar que el agua bautismal bafque al feto mismo, ya que no sería suficiente bautizarle, en las membranas o secundinas, que no pertenecen propiamente al feto, sino a la madre. 2. Si el niño hubiera echado afuera la cabeza y hay peligro próximo de muerte, bautícesele en la cabeza, y no se le debe bautizar después bajo condición si hubiera nacido con vida. La razón es porque el bautismo administrado en la cabera del niño aunque sea a medio nacer, es ciertamente válido, y, por lo mismo, no se puede repetir. Este bautismo de urgencia conviene que sea administrado, en caso de peligro próximo de muerte, por el médico o la comadrona, que están gravemente obligados a aprender y administrar convenientemente el bautismo en estos casos extremos. 3. Si hubiera echado afuera otro miembro, debe bautizársele bajo condición, si es que hay peligro inminente, pero en este caso, si, una vez nacido, tuviera vida, debe ser bautizado de nuevo bajo condición. La razón es porque el bautismo administrado fuera de la cabeza es dudoso, y por eso hay que emplear la fórmula condicional en las dos administraciones, a saber, si eres CAPA en la primera, y si no estás bautizado, en la segunda. Esta última debe administrarse, como es obvio, en la cabeza de la criatura. 4. Si hubiera muerto la madre en estado de embarazo, el feto, una vez extraído por aquellos a quienes corresponde hacerlo, debe ser bautizado en absoluto, si ciertamente vive, si esto es dudoso, bajo condición. Se trata de una obligación de suyo grave en virtud del precepto de la caridad, que manda socorrer al prójimo constituido en extrema necesidad espiritual aun con grandes incomodidades temporales e incluso con peligro de la propia vida. 3. Sin embargo, para que haya de hecho esta grave obligación de caridad es preciso que se reúnan estas dos condiciones. 1. Probabilidad de que el feto esté vivo.
En virtud de este principio, no consta con certeza la obligación de practicar la operación cesárea a la madre difunta en las primeras semanas de su embarazo, quizá hasta el segundo o tercer mes, ya que en estas circunstancias es muy difícil que no haya muerto también el feto a la vez o antes que la madre. Pero debe hacer, a partir del tercero o cuarto mes, sobre todo si la madre ha sufrido una muerte súbita o violenta, a no ser que conste con cencia que EJ feto ha perecido también en el mismo accidente violento, VGR, por electrocuración. 2. Persona idónea para realizar la operación. Si está presente el médico o cirujano, ellos son los que deben practicarla, como es obvio. Pero en su ausencia podría realizar la operación el practicante, comadrona o incluso una persona ajena al arte quirúrgico, con tal que posea los conocimientos indispensables para intentar la operación con éxito. La salvación eterna del pobre niño bien vale la pena de arriesgarse a una operación que en nada dañará a la madre difunta y puede, en cambio, salvar incluso la vida temporal del niño, si el fallecimiento de su madre ocurrió después del séptimo mes de embarazo. La Sagrada Congregación del Santo Oficio adviene de manera bellísima y emocionante que no deben los fieles llevar a mal que se abra el cuerpo de la madre ya muerta para bautizar y salvar la vida eterna, y tal vez también la temporal del hijo, cuando sabemos que nuestro Salvador permitió que fuera abierto su costado para salvarnos a nosotros. Lo irracional e impío es condenar a muerte eterna al hijo vivo por querer neciamente conservar íntegro el cuerpo muerto de la madre. No se olvide que el feto humano puede sobrevivir a la madre una o varias horas, según los casos. Conviene, no obstante, practicar la operación cesárea cuanto antes, conservando mientras tanto el calor del seno maternal, VGR, con paños calientes o almohadilla eléctrica. De todas formas, si en virtud de circunstancias especiales, VGR, pocas semanas de embarazo, clase de muerte de la madre, etc., hubiera pocas esperanzas de encontrar vivo al feto a base de la operación cesárea, habría que intentar, al menos, un bautismo intrauterino en la forma que hemos explicado en el primer principio. Téngase en cuenta que se trata de un asunto gravísimo, como es la salvación eterna del niño, bien vale la pena agotar las posibilidades a nuestro alcance para asegurársela. Quinto, ha de procurarse que todos los fetos abortivos, cualquiera que sea el tiempo a que han sido alumbrados, sean cuanto antes bautizados en absoluto, si ciertamente viven, y, si hay duda, bajo condición, cf. en 871. Expliquemos separadamente los términos del principio. Ha de procurarse, es decir, es obligatorio en conciencia bajo pecado mortal. Que todos los fetos abortivos ya se trate de un aborto involuntario e inculpable, ya se trate de un aborto criminal provocado a sabiendas. Ante Dios es también criminal el llamado, aborto terapéutico, provocado directamente para salvar a la madre. Cualquiera que sea el tiempo en que hayan sido alumbrados. La razón es porque el feto humano es sujeto capaz del bautismo desde el instante mismo de su concepción como tal persona humana. Por lo mismo, debe bautizarse siempre, aunque con la fórmula condicional, si eres capa por ciento, cualquier embrión o feto abortivo, aunque sea de unos pocos días y no tenga todavía ninguna figura humana. Sean bautizados en absoluto, si ciertamente viven. Si hay duda bajo condición. He aquí el modo de proceder en la práctica. Si se trata de un feto que tiene ya forma humana, bautícesele en la cavera, empleando agua natural y la fórmula absoluta o condicionada, si eres capaz, según los casos. B. Si se trata de un feto embrionario, sin forma humana aún, y aparece envuelto en las secundinas, sumérjase todo el envoltorio en agua, templada a ser posible, y, tomando alguna doblez de su envoltura, rómpasela para que salga el líquido amniótico y el agua bañe directamente al feto, y al mismo tiempo pronúnciese la fórmula, bajo la condición si vives o si eres capa. Es más seguro sacarle del agua inmediatamente después de la inmersión para completar la significación sacramental. Este bautismo de urgencia puede y debe administrarlo cualquier persona, sin distinción de estado, sexo ni edad. NB. Este bautismo de los fetos abortivos, absoluto o condicional según los casos, no debe omitirse nunca, aunque parezca que el feto está ya muerto. Con frecuencia, estos fetos, o los niños ya formados del todo, nacen en estado de asfixia y de muerte aparente, que puede prolongarse varias horas, sin que se produzca la muerte real. No hay más que una señal cierta y evidente de muerte real, la putrefacción clara y manifiesta. Sexto, debe bautizarse siempre, por lo menos bajo condición, a los monstruos y a los ostentos, y en la duda de si es uno solo o son varios hombres, se debe bautizar a uno de ellos en absoluto y bajo condición a los restantes. Se entiende por monstruos y ostentos, en el sentido que aquí nos interesa, los fetos engendrados por mujer que presentan aspecto de animal, o están destituidos en parte de figura humana, o presentan miembros multiplicados, VGR, 2 cabezas, 3 brazos, etc. Los que no ofrecen ninguna forma humana ni de bestia, apareciendo externamente como una masa informe de carne, reciben el nombre de molas. Los monstruos y ostentos han de ser bautizados, al menos, bajo la condición si eres capa por ciento. Si aparecen varias cabezas con un solo tronco, hay que bautizar absolutamente una de ellas, y las otras bajo condición, si no estás bautizado. Las molas o masas de carne informe que van absorbiendo al feto hasta destruirle deben ser abiertas para ver si aún le contienen y bautizarle bajo condición. Si vives o eres CAPA sería inválido el bautismo administrado sobre la mola misma, ya que ciertamente no es el feto, aunque lo contenga. Escolios. Primero. 1. La operación cesárea en vida de la madre
la operación cesárea es lícita, e incluso obligatoria, cuando se reúnan las condiciones siguientes: 1. Imposibilidad del parto normal, por estrechez de pelvis, etc. 2. Posibilidad de salvar la vida de la madre y del hijo, ya que no es lícito jamás matar directamente a la madre para salvar al hijo, o al hijo para salvar a la madre. Por parte del hijo, se requiere que sea ya viable, o sea, que pueda ya vivir separado de su madre, después del 7º mes. Y por parte de la madre, que tenga las fuerzas suficientes para poder resistir la operación, que cada vez resulta menos peligrosa por los grandes adelantos de la ciencia moderna. 3. Que, a juicio de los técnicos, no haya otra forma de bautizar al niño, lo cual casi nunca constará con certeza, ya que la mayor parte de las veces puede ser bautizado en el seno materno con sólida probabilidad. Claro está que, aun en este caso, no se podría practicar jamás ninguna operación directamente occisiva del feto, craneotomía, etc., aunque constara con toda certeza que había sido debidamente bautizado en el seno materno. Cuando se reúnan estas condiciones, la madre tiene grave obligación de caridad de dejarse practicar la operación cesárea para salvar la vida eterna de su hijo, y acaso también la temporal, aun a costa de las propias incomodidades y peligros. Sin embargo, si se sospecha que no será aceptada, se procederá con mucha prudencia al manifestar esta obligación a la madre enferma, VGR, aconsejándola nada más, con el fin de no exponerla a morir en pecado, sin ventaja ninguna para el hijo. B. Los niños expósitos y hallados. Generalmente, se entiende por expósito el niño recién nacido depositado por personas desconocidas en una inclusa. Y por hallado, el niño recién nacido encontrado en un paraje público donde le abandonaron sus padres. He aquí lo que preceptúa el código canónico. Los dudosamente bautizados. Como ya hemos dicho, el bautismo válidamente recibido imprime en el alma un carácter indeleble, en virtud del cual no puede reiterarse jamás sin hacer injuria al sacramento. Pero como, por otra parte, el bautismo es absolutamente necesario para la salvación, cuando exista alguna duda seria y razonable sobre la existencia o validez de un bautismo dudoso, es lícito y obligatorio rebautizar bajo condición, si no estás bautizado. Examinemos en concreto los principales casos que pueden ocurrir con relación a los católicos y a los herejes convertidos. Si se trata de católicos. Como principio general, no se puede rebautizar a nadie por el solo hecho de surgir alguna duda o sospecha escrupulosa e imprudente sobre la existencia o valor del bautismo recibido en la infancia, porque es un sacrilegio administrar un sacramento a un sujeto incapaz de recibirlo. Pero, si la duda es seria y razonable, se le podría y debería rebautizar sub conditione, ya que en este caso no se hace injuria al sacramento, que fue instituido en favor de los hombres. Como ya hemos indicado en sus lugares, hay que volver a bautizar sub conditione. A los que fueron bautizados en el seno de su madre o a medio nacer, a no ser, en este último caso, que hubieran sido bautizados en la cavera. A los niños expósitos o hallados. A cualquier católico de cuyo bautismo se tenga seria y razonable duda. Si se trata de persona llegada ya al uso de razón, debe arrepentirse de sus pecados antes de recibir el bautismo condicional, y después de recibido debe confesar sus pecados y recibir condicionalmente la absolución de los mismos, por si acaso fue válido su primer bautismo y tenga necesidad del sacramento de la penitencia para que se le perdonen los pecados cometidos después de él. Si se trata de herejes convertidos. Cuando un hereje o cismático se convierte al catolicismo después de haber sido bautizado en su respectiva secta, hay que proceder del siguiente modo. 1. Si, hechas las debidas investigaciones, resulta que el bautismo recibido en la secta fue ciertamente válido, no se le puede bautizar de nuevo, en 869. Para el ingreso en la Iglesia Católica basta la absolución de las censuras en el fuero externo, impartida por el obispo o el sacerdote deputado para ello, a la que debe preceder la abjuración de la herejía y la profesión de fe ante el obispo o su delegado y 2 testigos. Después de esto puede ya cualquier confesor oírle en confesión y absolverle de sus pecados y administrarle la Sagrada Comunión como a otro católico cualquiera. 2. Sí, hechas las debidas investigaciones, resulta que el bautismo recibido en la secta fue ciertamente inválido, o no recibió ningún bautismo, hay que bautizar en absoluto al neoconverso, sin que tenga que preceder al bautismo ninguna absolución o abjuración, porque el sacramento se lo borra absolutamente todo, con tal, naturalmente, que lo reciba con arrepentimiento de sus pecados. Tercero, sí, hechas con diligencia las debidas investigaciones, permanece dudoso el bautismo recibido en la secta herética o cismática, procédase del siguiente modo. A. Abjuración y profesión de fe, con la correspondiente absolución de las censuras en el fuero externo. B. Bautismo condicional, previo arrepentimiento de los pecados. C. Confesión sacramental con absolución condicional, por si acaso fue válido su primer bautismo y necesite el sacramento de la penitencia para el perdón de los pecados cometidos después de él. Artículo 3. Mortara, el niño hebreo que prefirió ser católico. Este es el caso histórico de un niño que en peligro de muerte fue bautizado por su nodriza sin pedir permiso a los padres hebreos, cumpliendo así con una obligación cristiana de bautizar a los acatólicos menores en peligro de muerte aún contra la voluntad de sus padres. El hecho da pie a otro artículo, si Dios quiere, sobre las obligaciones que tienen los católicos de bautizar incluso a los fetos abortados, y en otras circunstancias no muy frecuentes, aunque, por desgracia, algunas de ellas van en aumento. Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 750, parágrafo primero,
es lícito bautizar, aun contra la voluntad de sus padres, al hijo de infieles, cuando se halla su vida en tal peligro que prudentemente se prevé que ha de morir antes de llegar al uso de razón. Si la muerte es cierta se debe bautizarlo, siempre que se pueda hacer sin grave daño de la religión. Si la muerte es solamente probable está permitido bautizarlo. El sumo pontífice tuvo la benignidad de mandar llamar a Roma al padre y a la madre del niño, a fin de que ellos se aseguraran de la voluntad de su hijo Edgardo de permanecer en la religión cristiana. Los padres tuvieron permiso de hablar con su hijo en presencia del rabino de Roma, los cuales trataron de convencer al muchacho de volver con ellos. Pero él solo, una criatura de alrededor de 9 años, se defendió de las tentaciones de su padre, su madre y del rabino respondiéndoles que él era cristiano y que quería vivir y morir cristiano y que además rezaría a Dios por la conversión de ellos. Padre Curcio Nitoglia. Introducción. Hacia fines del siglo XIX apareció el caso Mourtera. En el presente artículo no me detendré tanto en el caso 1, como en la milagrosa conversión del niño judío tal como nos lo cuenta él mismo. 2. El caso: el niño fue bautizado en peligro de muerte por su nodriza cristiana, luego revivió de manera inesperada, la Iglesia no lo devolvió a sus padres, el joven se hizo más tarde sacerdote y murió en olor de santidad. No fue violada la potestad paterna de su padre judío ya que en caso de conflicto entre los derechos de la Iglesia, de orden sobrenatural, y aquellos pretendidos de sus padres, de orden natural, son los derechos superiores los que prevalecen. Pues el bautismo conferido válidamente hace al recién nacido súbdito de la Iglesia, lo cual es una verdad de fe, y si la Iglesia renunciara a este artículo de fe, renunciaría a toda la fe ya que ésta es indivisible y si fuera violada en un solo artículo se perdería completamente. La Iglesia prohíbe bautizar a los hijos de no católicos contra la voluntad de sus padres, pero una vez que ha sido conferido el bautismo, aunque castigue al transgresor de sus órdenes, exceptuando el caso en que el recién nacido estuviera en peligro de muerte, como en el que se encontraba Mourtera, no puede negar la realidad y la verdad de fe, el niño bautizado es cristiano. El Código de Derecho Canónico de 1917 en el Canon 750, parágrafo primero, enseña que, es lícito bautizar, aun contra la voluntad de sus padres, al hijo de infieles, cuando se halla su vida en tal peligro que prudentemente se prevé que ha de morir antes de llegar al uso de razón. Si la muerte es cierta se debe bautizarlo, siempre que se pueda hacer sin grave daño de la religión. Si la muerte es solamente probable está permitido bautizarlo. Como la prohibición de bautizar vale solamente para los recién nacidos de padres acatólicos que no quieran el bautismo, que no estén en peligro cierto, o incluso solamente probable, de muerte, el bautismo del pequeño Mourtera fue no solamente válido sino también lícito, incluso obligatorio, dada la gravedad de su enfermedad que no daba más esperanzas. La vida. Luego lo que declaró el canónigo regular de Letrán, LRP. Pío Edgardo Mourtera durante el proceso de beatificación de Pío IX, 3, hacia 1912, nací de padres israelitas, en Boloña, el 21 de agosto de 1851, NDR, hacia aproximadamente los 17 meses fui afectado por una grave enfermedad, neuritis, que me llegó hasta la agonía. Consciente del peligro, la sirvienta, Anna Morisi, cristiana y joven muchacha de entre 16 y 18 años, vivía en Persiceto, NDR, que mis padres, a pesar de las leyes entonces vigentes en los estados pontificios, retenían a su servicio. 4. Tomó la decisión de administrarme el santo bautismo. Aprovechando el momento en que mi madre me había dejado solo en mi cuna, ella se acerca, y me bautiza. El hecho fue guardado bajo el más absoluto secreto por Amorisi, sorprendida por mi rápida curación. 6 años después mi pequeño hermano Arístides, cae gravemente enfermo, Amorisi, llamada, por una de sus amigas para bautizar al niño in extremis, se rehúsa a hacerlo, el niño murió después, NDR, alegando como razón mi supervivencia al bautismo y es así que el secreto fue revelado. La noticia de mi bautismo llegó de esta manera a conocimiento de la autoridad eclesiástica ordinaria, esta juzgando que el caso era demasiado grave para ser de su competencia, lo refirió directamente a la curia romana. El Santo Padre, por medio de una congregación romana, encargó a Feletti, padre dominico e inquisidor en Boloña, NDR, la separación de mi familia, la cual tuvo lugar cum auxilio bracci y secularis, es decir con la intervención de los gendarmes de la Inquisición. Los gendarmes evidentemente no eran de la Santa Inquisición, sino de la Legión de Gendarmes Pontificios de Boloña, NDR. El 24 de junio de 1858. Fui conducido por los gendarmes hacia Roma, en Fosombrón el niño decidirá, milagrosamente, seguir a los gendarmes a la misa, NDR, y fui presentado ante su santidad Pío IX, que me acogió con la más grande bondad y se declaró mi padre adoptivo, como lo fue de hecho mientras vivió, costeando mi carrera y asegurando mi futuro. Algunos días después de mi llegada a Roma, habiendo recibido instrucción religiosa, me fueron completadas las ceremonias del bautismo por el cardenal Faretti. 8 días después mis padres se presentaron en el Instituto de Neófitos para comenzar las gestiones tendientes a recuperarme con ellos. Habiéndoles sido dadas completas facultades para verme y hablar conmigo, prolongaron su permanencia en Roma durante un mes viniendo todos los días a visitarme. Utilizaron todos los medios para recuperarme. A pesar de todo esto no mostré jamás el menor deseo de volver con mi familia, a tal punto que yo mismo no puedo explicarlo sino admirando la fuerza sobrenatural de la gracia. A este respecto contaré una anécdota en la cual se manifiesta este poder de la gracia. Habiendo ayudado la misa en Alatri,
cuando volvía a la sacristía con el sacerdote, de repente se presentaron mis padres en la puerta. En lugar de dejarme en sus brazos, como hubiera sido lo más natural, sorprendido, me escapé y me refugié bajo la casulla del sacerdote. El sumo pontífice tenía intención de confiarme a los padres jesuitas, pero reflexionando mejor, para no dar pretextos a las polémicas, me puso en el colegio de San Pedro Advíncula, dirigido por los canónigos regulares de Letrán. El Papa, Ndr. Me prodigó siempre las más paternales demostraciones de afecto y, repetía a menudo que yo le había costado muchas penas y lágrimas. Encontrándome de paseo me llamó y como un buen papá se divirtió conmigo escondiéndome bajo su manto rojo. Durante este tiempo la prensa, del mundo entero hizo mucho ruido sobre el rapto del pequeño Mourtera. 5. Diversas polémicas. En efecto, después del alejamiento del niño de Boloña, la primera reacción tuvo lugar en los medios liberales luego que la prensa se apoderó del caso. El punto de vista católico fue defendido por la Civiltà Católica en una serie de artículos bajo la pluma del padre Kersey. 6. Beuillot y Don Beranger se lanzaron también a la batalla para defender a Pío IX. Durante 6 meses esta polémica estalla en todo el mundo. Las comunidades israelitas piamontesas habían interesado mientras tanto a los consistorios de Francia y de Inglaterra. Esta última, a la que Roma no perdonaba la educación forzada en los refugios anglicanos de los huérfanos de católicos irlandeses caídos en Crimea, había pedido el cierre del colegio donde se había enviado a Mourtera. Pío IX comprendió que era necesario dar una respuesta categórica y autorizada, basada en el principio según el cual lo espiritual prevalecía sobre lo temporal y que la Iglesia debía tomar bajo su cuidado la salvación del alma de un niño hecho cristiano aunque sin su intervención directa, y los padres de Mourtera debían imputar este hecho fastidioso y desgarrador a ellos mismos, en la medida en que habían tomado a su servicio una criada cristiana, violando así las leyes de los estados pontificios, en los cuales vivían cuando se produjo el caso. El Papa pedía solamente que en sus estados se observara exactamente aquello que él mismo observaría en los otros estados y decía: presto estoy a perderlo todo antes que arrebatar a Cristo un alma que ha sido rescatada al precio de su sangre. El Papa estaba convencido luego de oportunas investigaciones que había mandado hacer de la validez del bautismo, no podía pues permitir que un cristiano fuera educado en la religión judía, aunque el caso fuera humanamente desgarrador. La cuestión se reabrió en Boloña en 1859, con la constitución de un gobierno provisorio que debía preparar los plebiscitos y la anexión de marzo de 1860. Pío IX era inconmovible en su decisión de no devolver al niño a quien quiera que fuese. El 14 de noviembre de 1859 el Tribunal de la Santa Inquisición fue abolido en Romagna, los ministros del culto fueron sujetados a la ley sarda y los fueros eclesiásticos fueron suprimidos. El padre Feletti fue la primera víctima de estas disposiciones, no se había movido de Boloña, de su convento de Santo Domingo, aunque previó lo que iba a llegarle. Su actitud semper idem dio la impresión de una gran dignidad, jamás hizo compromisos, repitiendo siempre haber actuado de manera conforme a lo que el cargo que cumplía exigía de él. En la noche del 2 al 3 de enero de 1860 el director general de la policía piamontesa, el caballero Curletti arresta al Pefeletti, dominico inquisidor del Santo Oficio. El dominico fue llevado a las prisiones de Torrone y el proceso comenzó después de 2 meses de detención. Desde su primer interrogatorio respondió que, los jueces de la Iglesia no están sujetos a ninguna autoridad que les sea inferior, no estando permitido a cualquiera hacerse juez de las decisiones emanadas de la sede apostólica en materia de fe y costumbres. La conciencia me prohíbe absolutamente dar ninguna respuesta. 7. El arzobispo de Boloña, el cardenal Michele Viale Prela también fue apuntado. El padre Feletti fue escuchado el 16 de abril de 1860, el religioso dominico había declarado sobre el joven Mourtera: yo no puedo hacer menos que manifestar lo que se refiere a la misericordia de Dios hacia este niño y los prodigios de su gracia para mantenerlo como un buen cristiano. Desde los primeros momentos en que, se anunció al padre, y por Edgardo mismo que él habiendo sido bautizado debía ser confiado a la Iglesia Católica y por lo tanto ser separado de su familia, el niño permanece impasible y mientras que sus hermanos y hermanas lloraban, él permaneció sereno y tranquilo. El sumo pontífice tuvo la benignidad de mandar llamar a Roma al padre y a la madre del niño, a fin de que ellos se aseguraran de la voluntad de su hijo Edgardo de permanecer en la religión cristiana. Los padres tuvieron permiso de hablar con su hijo en presencia del rabino de Roma, los cuales trataron de convencer al muchacho de volver con ellos. Pero él solo, una criatura de alrededor de 9 años, se defendió de las tentaciones de su padre, su madre y del rabino respondiéndoles que él era cristiano y que quería vivir y morir cristiano y que además rezaría a Dios por la conversión de ellos. 8. Pero la polémica no se termina. Cabur, en octubre de 1860 aseguraba a la Alianza Israelita Universal que el gobierno de la Casa de Saboya haría lo posible para que el niño fuese devuelto a su familia. Fin de la autobiografía. La comunidad israelita de Alejandría en Piamonte hizo un llamado a todas las sinagogas del mundo y organizó una verdadera campaña contra el Papa y la Iglesia, pidiendo a los poderes y suplicándoles intervenir y protestar diplomáticamente. Algunas protestas fueron efectivamente enviadas. Esta violenta polémica, en la cual se dieron cita todos los enemigos del papado y de la Iglesia romana, se mantuvo en suma durante casi 6 meses. Pío IX, como él mismo lo decía en medio de esta furiosa tempestad, dormía tranquilamente a ejemplo del Divino Redentor, ipse vero dormiebat. El 11 de marzo de 1868, encontrándome en San Gregorio del Monte Caelius, se anuncia la visita de su santidad. Me posterné, sobre el suelo de la basílica, y al pasar el Santo Padre,
queriendo besarle los pies, con una precipitación completamente juvenil, mi frente choca con su rodilla con tal fuerza que el Santo Padre pierde el equilibrio y estuvo a punto de caerse. En el momento el Papa se contentó con mirarme. Después llegó en lo que se llamó triclinio, él me interpeló suavemente, pero, ¿qué has hecho hoy? Sería gracioso que la gente dijera que Mourtera quiso matar al Papa. La paternal solicitud del Santo Padre se manifestó especialmente con ocasión de los trastornos políticos de 1870. Después de la entrada de las tropas piamontesas en Roma, en aquellos días de anarquía, en que la policía era incapaz de frenar a la chusma, luego de haber arrancado por la fuerza del colegio de los Escolapios al neófito Coun quiso luego volver a entrar en el convento de los Padres Carmelitas, donde en 1833 se hizo sacerdote y murió en 1939, un año antes que Mourtera, NDR. 9. Se dirigió a San Pedro Advíncula para sacarme también. Pío IX, informado de mi huida, dijo exactamente estas palabras: agradecemos al Señor que Mourtera haya escapado. La bendición de Pío IX me acompañó en todas partes. Ella me dio sobre todo la fortaleza, para no ceder a las presiones y amenazas de las autoridades liberales que querían obligarme a volver con mi familia. Luego de salir de Roma, NDR, ella me siguió hasta Bresanone, Tirol austríaco, donde encontré la más calurosa hospitalidad junto a mis colegas de la curia de Novacella. Se quisiera saber cuáles fueron mis relaciones con mis padres después de su partida de Alatri. No tuve más noticias de ellos. Les escribí muchas veces cartas paneréticas sobre religión y en las cuales trataba de convencerlos de la verdad de la fe católica. Estas cartas quedaron sin respuesta. La paternal afección de Pío IX hacia mí fue inalterable hasta su muerte. Luego de la supresión de las casas religiosas me encomendó al santo obispo de Poitiers, Mons. Pie. Sufriendo de debilidad de nervios debido al exceso de trabajo, me vi obligado a dejar todo aquello que pidiese aplicación y a darme a los trabajos manuales. En el bendito día de mi primera misa tuve el honor de recibir una carta firmada por él. No volví a ver más a Pío IX. Después de 1870 muchas veces volviendo a la ciudad eterna he visitado el cementerio del verano y, profundamente emocionado me he postrado sobre su tumba. En su epitafio él invitaba a los fieles a rezar por él: orate pro eo. Confieso que cuantas veces he leído estas palabras, tantas veces he dicho en mi corazón: Sancte Pie, ora pro me. 10. Después de 2 años de permanencia de Mourtera en Novacella cerca de Bresanone, con los canónigos regulares de Letrán, bajo el falso nombre de Pie Pillon, el 2 de agosto de 1872 pasa a Francia a la nueva fundación de Beauchesny donde recibe las órdenes sagradas, el subdiaconado, el 1 de septiembre, el diaconado, el 28 de octubre de 1873, el sacerdocio, el 20 de diciembre. La deposición de Mourtera termina en 1878, año de la muerte de Pío IX, pero es posible reconstruir la continuación de su vida a partir de muchos otros escritos suyos. Como sacerdote se distinguía no solo por el celo, la piedad y la coherencia de su vida, sino también por sus dotes excepcionales de predicador políglota y por su cultura bíblica. Capaz de predicar en 9 lenguas, LRP. Pío Mourtera hizo su primer discurso el 25 de noviembre de 1874 en la Catedral de Poitiers para el Jubileo Episcopal de Mons. Pie. Mientras tanto, habiendo muerto su padre, el padre Pío volvió a ver su madre en Perpignan, después en París, rezando por ella para que se convirtiese y se retirase a un convento. Pero en vano, NDR. También lo golpearon otros dolores por aquellos años, la muerte de Pío IX y del cardenal Pie, finalmente una nueva enfermedad que lo puso a 2 pasos de la muerte, de la cual salió, según afirmaba, curado milagrosamente, después de la visita de Don Bosco y de una invocación a Pío IX. El 19 de agosto de 1878 partió para Italia, de donde fue a España hasta 1888, en 1894 se embarcó para América. En 1899 fue para Cracovia. El 13 de noviembre de 1906 había fijado su residencia en la abadía de Beauvais, de donde volvió 2 veces a Italia en 1908 y 1912, donde celebró el 50º y el 60º aniversario de su ordenación sacerdotal. En esta ocasión recibió la bendición de San Pío X. Su último deseo, morir en Italia, no pudo ser atendido. La guerra impidió la realización del proyecto y es casi nonagenario que el RP. Pío Mourtera expira cristianamente el 11 de marzo de 1940 en la abadía de Beauvais en Bélgica. La abadía fue vendida recientemente y el cuerpo de Mourtera reposa en el cementerio de Bresaux-Liege, en la sepultura de los canónigos regulares de Letrán, NDR.